Muy buen día, mi nombre es Jesús Brun y a continuación explicaré cómo se debe realizar la parametrización de un motor en el simulador Danfoss, el cual es un variador de frecuencia. Comenzamos ubicando el programa, llamado FCLSP Sim, damos doble clic y aquí, como se muestra en pantalla, observamos el simulador. Esto que vemos aquí es una guía rápida o asistente. Por el momento no nos interesa, así que le daremos cancelar. Esto nos dirige a la pantalla de status, lo cual nos presenta y podemos observar que está en modo automático. Esto produce que tenga unos parámetros ingresados por defecto. Para cambiar e introducir nuevos parámetros, los cuales nosotros deseamos, debemos cancelar, mejor dicho, apagar el motor. Aquí vemos cómo se reduce y va a cero la potencia, la corriente y la referencia. Vamos al menú rápido, le damos a la primera opción, mi menú personal, le damos OK, lenguaje, cambiamos el idioma, lo colocamos en español para mayor facilidad. Vemos líneas de pantalla pequeña 1.1, 1.2, 1.3, línea de pantalla grande 2, línea de pantalla grande 3. ¿Esto qué es? Esto no es más de lo que se observa en esta pantalla de menú. Aquí vemos la referencia, aquí vemos la corriente y aquí vemos la potencia. Y aquí la frecuencia. Regresamos al menú, pero ahora vamos a ajuste rápido. Estos son unos valores más acertados a lo que se refiere el motor. Aquí tenemos, bueno, el idioma. Aquí observamos la característica de par, donde tenemos un compresor de par constante, un ventilador o bomba, un compresor o un condensador de par variado. En nuestro caso lo dejaremos en compresor de par constante. Aquí observamos la potencia del motor, el cual se muestra en kilovatios. Para cambiar este valor debemos seleccionar OK, presionar OK y vemos que el rango va desde 1.10 kilovatios hasta 5.5. Nosotros trabajaremos con 3 kilovatios. La tensión del motor, trabajaremos con una tensión o voltaje de 415, una frecuencia del motor de 60 Hz y una intensidad del motor de 7 amperios. Seguimos bajando, observamos la velocidad nominal del motor, es de 1728 RPM. Tiene 4 polos, un límite bajo de velocidad del motor en la frecuencia de 20 Hz y un límite alto de 60 Hz. Esto indica que a partir de este rango de frecuencia es donde empieza a acelerar y a producir un cambio de velocidad el motor. Unos datos o unos valores menor a 20 Hz, el motor estará parado. La referencia, tenemos una rampa en tiempo de aceleración y en tiempo de desaceleración. Este es el tiempo que tarda en cambiar por completo la velocidad. Tenemos otro lugar de referencia y los terminales. Damos atrás. Tenemos ajustes de funciones, ajustes generales, el cual incluye ajustes del motor, salida analógica, ajuste de reloj y ajuste de display. Ajuste de lazo abierto y ajuste de lazo cerrado. Lazo cerrado. Le damos enter y vemos el modo de configuración, si es velocidad lazo abierto, proceso de lazo cerrado. ¿Verdad? Tenemos una fuente de realimentación, referencia a unidad de realimentación, los terminales, referencia mínima y máxima. Si le añadimos un controlador, vemos que podemos ingresar la ganancia proporcional de un controlador PID, el tiempo integral del controlador y un lugar de referencia. Ajuste de aplicación, si es compresor, podemos añadir una protección de ciclo corto, un intervalo entre arranques, tiempo de ejecución mínima,
fuente de realimentación, conversión de realimentación, si es de presión a temperatura en este caso, o lineal. Seguimos viendo, tenemos una fuente de realimentación, refrigerante, función de termostato, valor de corte, valor de arranque, control de centrales, número de compresores, zona neutra. Vemos atrás, aquí tenemos el asistente, que es lo que nos mostró en pantalla al abrir el simulador. Primero tenemos el idioma, si deseamos guardar los datos, seleccionar el tipo de aplicación, si es compresor, condensador, el voltaje, la frecuencia, la corriente, la velocidad, la frecuencia mínima y la frecuencia máxima y el intervalo entre arranques. Si la válvula incluye una válvula bypass, sí o no. Selecciones el control que debemos cambiar, si es el control interno o externo. El tipo de señal, aquí en voltaje de 0 a 10 podemos trabajar mejor en una señal 420 mA y la conexión de los terminales. Podemos darle a ejecutar la aplicación. Vemos la protección de ciclo corto, intervalo de arranque. Esto ya lo vimos anteriormente. Si le damos status y le damos hand on, observamos que podemos cambiar los parámetros. Aquí empezamos a aumentar la velocidad. Como vemos, esto es con el menú rápido. Se puede observar o se puede ingresar valores más profundos, más acertados con un menú complejo, donde primero mostramos la función del display, ajuste básico, display, lectura, teclado, ajuste de reloj, la carga y motor, ajustes generales, el modo de configuración, el par, los datos del motor, la potencia, la tensión del motor, la frecuencia, la intensidad de corriente, la velocidad nominal, comprobar la rotación del motor, adaptación automática, datos avanzados del motor, podemos ingresar la resistencia del estator, la de resistencia del rotor, la reactancia principal, la resistencia de pérdida en el hierro, RFE, los polos del motor, ajuste de impedancia de carga, prueba con motor en giro, frecuencia impuesta en la prueba con motor en giro, tenemos una compensación de deslizamiento, un tiempo de compensación de deslizamiento constante, amortiguación de resonancia, constante de tiempo de amortiguado. Ajustes del arranque, el retardo en el arranque, la función de arranque, el motor en giro, velocidad de arranque, intensidad de arranque, velocidad máxima del arranque, tiempo máximo de desconexión. También se ve el ajuste de parada, una función de parada si es por inercia, una velocidad mínima para la función de la parada, compresor mínimo de velocidad constante, y aquí volvemos. El otro puede ser la temperatura del motor, donde tenemos la protección térmica del motor, en este caso está sin protección, la fuente del termistor, el ventilador externo del motor, y le damos atrás, observamos los frenos, intensidad del freno, tiempo de frenado, velocidad de conexión del freno y una función energía del freno, control de sobretensión, que es la única opción que tenemos en esta parte. Tenemos la referencia o rampa. En el límite de referencia, aquí podemos especificar la referencia mínima y máxima. Primero tendremos los límites del motor. Aquí podremos determinar si trabajaremos de una rotación de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o en ambos sentidos. Esto es si queremos trabajar, valga la redundancia, en ambos sentidos.
el límite bajo del motor fue ya establecido en 20 Hz, el límite alto en 60 Hz, el modo del motor, límite de intensidad y la frecuencia de salida máxima. En este caso debería estar otra opción donde nos diga el rango del límite, el cual podemos determinar si... No, un momento, no es aquí, es en la referencia. El límite de referencia, aquí arriba debería estar un rango de referencia, donde podremos determinar el rango si es de menos máximo a más máximo, para terminar cuando el motor va en sentido opuesto. Aquí vemos la referencia mínima, referencia máxima, función de referencia. Vemos las rampas. Vemos la rampa 1 en tiempo de aceleración y en tiempo de desaceleración. Si hay otra rampa, aquí la podemos ingresar. Y bueno, si hay otras, aquí están. Un potenciómetro digital también. Como ya vimos los límites, tenemos las entradas y salidas digital, entrada y salida analógica, comunicación y opciones, lógica inteligente, funciones especiales, una conmutación del inversor, alimentación on-off, funciones de reset, el ambiente, autorreducción, información drive, lecturas de datos. Otro dato interesante que podemos observar que en el menú rápido es en la última opción. Aquí vemos cambios realizados y los registros, es algo muy importante. Como vemos en referencia, nos metemos y aquí vemos puras constantes porque el motor está apagado. Pero si le damos hand off, hand on y arrancamos el motor, vamos a menú rápido, vemos en registro la referencia y vemos cómo se marca la referencia, la intensidad del motor, vemos la gráfica de potencia en kilovatios, la frecuencia y el contador en kilovatios hora. Y bueno, si quisiéramos cambiar los datos previamente ingresados, hay que recordar que debemos parar el motor, si no, no nos permitirá ingresar los nuevos datos. Y bueno, una vez parado por completo el motor, podemos ajustar e ingresar los nuevos parámetros.